pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Pues si usted ha leído el libro de Josué, encuentra que Josué fue un gran líder, pues él tenía esa posición de líder, él quería guiar, o pues Dios lo había, como quien dice, encomendado a guiar a su pueblo. Josué tenía su posición de que, pues, él sabía a quién servía, sabía a quién le creía y sabía a quién lo guiaba. Amén. Por lo tanto, mantenía su posición de servir a Jehová. ¿Sí? Según lo que leímos, él mantenía su posición de servir a Jehová, él y su casa. Y como estaba convencido a quién servía, pues él estaba instruyendo al pueblo a que debían de servir a Jehová. ¿Sí? Para mí, Josué fue o es un gran ejemplo de lo que es mantenerse firme en cuanto a servir a Dios, porque él no titubeó, él no divagaba en dos pensamientos, sino que simplemente en su mente estaba servir a Dios, sin importar lo que los otros pueblos o su mismo pueblo pensara. O sea, él quería servir a Dios sin importar lo que pasara, simplemente porque sabía a quién servía. Mientras tanto, quisiera que la hermana me ayudara con el libro de Hechos 16, 23. Entonces, Josué mantenía su posición de que él iba a servir a Dios, pasara lo que pasara, pensaran lo que pensaran, decidieran lo que decidieran, él y su casa iban a servir a Dios. ¿Sí? Entonces, en el libro de Hechos 16, yo le voy a leer un ejemplo de algo que hacer cuando estamos en esta circunstancia en la que se encontraba Pablo. Hechos 16, 23. Bueno, el libro de Hechos 16, 23 dice así: después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Pablo y Silas estaban presos en Filipo. ¿Sí? Cuando empecé a leer dice que los azotaron, ¿cierto? ¿Alguien aquí ha sido azotado? ¿No? Pero suponemos nosotros que debe ser fuerte, ¿cierto? Debe ser doloroso. Sí, bueno, mi esposo por lo menos él se enterró una puntilla y él casi se moría. ¿Sí? Entonces, ellos estaban azotados, estaban presos, dice que estaban en la cárcel de más adentro, o sea que no eran, como quien dice, en el primer espacio, sino en el último lugar. Y según lo que leímos, ¿ellos qué hacían? Adoraban a Dios, ¿cierto? Pablo y Silas tomaron una posición de que estaban en una circunstancia, estaban presos, estaban adoloridos, quizás pues no puedo imaginarme lo que sentían, pero ellos no se quejaron, ellos no dijeron: Señor, pero si te servimos a ti, ¿por qué permitiste que me pasara esto? Ellos adoraban a Dios. Ellos no les importó la circunstancia por la que estaban atravesando, ellos estaban alabando al Dios al cual ellos servían. ¿Y saben por qué? Porque ellos sabían a quién les servían. Ellos sabían que ellos no le servían a un Dios cualquiera, ellos sabían que le servían al Todopoderoso. Amén. Amén. Rápidamente quisiera que fuéramos al libro de Esther 4:15. Libro de Esther 4:15 al 17 dice así: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días y noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca.
Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Algunos aquí pues conocen la historia de Esther, ¿verdad? Esther estaba haciendo todo esto porque Amán quería destruir el pueblo judío, ¿sí? Entonces ella era la, ¿cómo se dice? Ella era la reina, pues en ese momento, pues sabemos que el rey tenía muchas, pero Esther era una de ellas, pues. La historia también dice que nadie se podía presentar al rey sin ser anunciado, así fuera ella la reina. Pero el tío de Esther pues le contó que Amán que había montado un complot y quería matar al pueblo judío, y entonces pues Esther dijo, bueno, yo voy a ir a hablar con el rey, él no me ha llamado, pero yo voy a ir a hablar con mi pueblo. Y mandó a que todo su pueblo pues ayunara, oraran y todo eso, que ella también lo iba a hacer con sus doncellas. Y así fue. Si usted lee más adelante, ve que también la historia dice que si usted iba a ver al rey, y si el rey no extendía su cetro, pues usted moría. Esa era la ley. Si extendía el cetro, la cosita esa, no sé, esa cosa que usted ve en las películas, entonces era admisible. Pues así fue, el rey le extendió el cetro y halló gracia. Bueno, como podemos ver, tomó una posición, si se puede decir, de guerrera. Pues, aunque ella no sabía qué iba a pasar, ella no le importaba, porque era su pueblo. El pueblo por el cual ella estaba luchando, porque ella llegó allí con un propósito, ¿verdad? Pero ella no le importó, ella no le importaba su vida, no le importaba lo que iba a pasar, ella le importaba luchar por ese pueblo. Y dice la palabra más adelante que ella halló gracia. Si quizás Esther hubiera dicho, no, pero es que si el rey no me ha mandado a llamar, mejor yo espero y cuando me toque el día de hablar con el rey, yo le digo, podemos decir que pues fácilmente uno diría, bueno, Esther sería una cobarde. Pero usted no estaba en el pellejo de Esther. Pero aún así, Esther tomó su posición de guerrera. Esther tomó su posición de intercesora. Esther se paró en la brecha por ese pueblo, que recordemos que era el pueblo de Dios, y no le importaba lo que iba a pasar. ¿Sí? Asimismo, vamos a Génesis 39, del 1 al 3. Génesis 39, del 1 al 3. Dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba en su mano. Si recuerda la historia de José, José fue vendido por sus hermanos, ¿cierto? Y llegó acá a Egipto. ¿En qué condición estaba José? ¿Cómo? Esclavo. ¿Qué otra condición tenía José? Odiado por los hermanos. Era odiado por los hermanos. Estaba en una tierra que no era su tierra. ¿Sí? Estaba de extranjero. Pero aún así, este egipcio veía la mano de Dios en él. Aún así, que sí estaba en su tierra, veía que Dios estaba con él. ¿Sabe por qué? Ahorita le voy a decir por qué. Así mismo le voy a leer el mismo Génesis 39, pero 7.
Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión. No, esta no es. Ya le digo. Ok, aquí está. Estaba leyendo el 40. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me he reservado sino a ti. Por cuanto tú eres mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? La mujer de Potifar, la esposa de Potifar, se le ofreció, ¿sí? Se le insinuó a José. Y José dijo que no, que él tenía todo lo que quería allí, pero lo único que él no podía tocar era la esposa de su amo, ¿cierto? Ante esta circunstancia, quizás en este tiempo, cualquier hombre que no tenga el temor de Dios dice: bueno, lo hago y después me arrepiento. O lo hago y bueno, nadie me va a ver. El pastor no está por aquí, los hermanos no. Pero él le dijo algo importante. Él le dijo: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? Lo mismo que hablábamos de Josué. ¿Sabe por qué él le dice eso? Porque él sabía el Dios al cual él servía. Amén. Él sabía que ese momento de placer no iba a dañar esa relación que él tenía con Dios. No iba a dañar eso que Dios había puesto en él, que la gente extranjera veía, que la gente de esa tierra veía, que aún sus hermanos, por envidia, lo vendieron porque veían eso que Dios había puesto en él. Él sabía que él no iba a botar por la borda eso que Dios había puesto en él. De todos estos ejemplos que le he dado de diferentes circunstancias que pasaron personajes de la Biblia, no está exenta de nuestra vida. O sea, esta circunstancia quizá usted la ha podido pasar, quizá yo la he podido pasar, pero estas personas de las cuales yo hice referencia eran personas de carne y hueso, así como somos ustedes. Eran personas que decidieron seguir en la posición que debían estar y no ceder a lo que se les estaba presentando. No quizás echarse a morir en las circunstancias por las que estaban pasando. Y esa posición es nada más y nada menos que la posición de hijo de Dios. Amén. Ante cualquier circunstancia por la que nosotros estemos pasando, yo debo mantener mi posición de hija de Dios, de hijo de Dios. Porque Dios no nos llamó, Dios no la llamó a usted, no me llamó a mí, para que cuando yo pase por esta circunstancia le eche la culpa a Él. No nos llamó para que cuando yo pase por esta circunstancia yo me eche a morir y ya, pues, como decimos hermano en Venezuela, pues, mientras vaya viniendo vamos viendo, ¿no? Dios nos llamó con un propósito. ¿Cuántos creen que Dios nos llamó con un propósito? Amén. Dios nos llamó con un propósito. Y uno de los propósitos por el cual Dios nos ha llamado, lo he escuchado de la boca de la hermana Nancy como su lema. Y es que usted ha sido llamado, usted ha sido bendecido para bendecir. Y bendecir no es nada más dar dinero. Bendecir no es nada más dar un alimento. Bendecir también es que cuando usted esté cerca de una persona que está pasando por esta circunstancia, usted le dé una palabra que le ayude a reanimarse. No que cuando esa persona se esté hundiendo en sus problemas, usted le diga: ay, de verdad, chicas, que no, si tú supieras lo que me pasa a mí. No, tú no tienes nada, ¿no? Dios no nos llamó con el propósito de irnos a quejar por todas las cosas que nos pasan. Porque si usted se pone a ver todas las cosas que nos pasan, quizás es porque nosotros mismos lo hemos buscado. Porque si Dios no quiere ni la muerte del que muere, dice su palabra,
Entonces Dios no quiere que usted pase por esta circunstancia. Eso es como cuando usted tiene un hijo. Me decía la hermana Nancy ayer, que ella le decía a X persona, no salga embarazada, mi hija, no salga embarazada. Y ella decía, no, pero es que no. Y ella aprendió, después que ella salió embarazada, ella aprendió que por qué su mamá le decía, no salga embarazada. ¿Ve? Entonces, ante la circunstancia por la cual usted esté pasando, no quiere decir, mi hermano, mi hermana, que usted no se va a sentir mal, no quiere decir que usted de repente no se va a deprimir, no quiere decir que usted no va a llorar, no quiere decir que usted de repente en momentos no se sienta frustrada o frustrado, ¿no? Quiere decir que ante esa circunstancia usted no se va a morir, que ante esa circunstancia usted tiene que acordarse que usted es hija, hijo de Dios, y que Dios tiene la solución a ese problema por el cual usted está pasando. Amén. Quiere decir que a veces pasamos por esta circunstancia para aprender, y muchas veces, o yo lo he tomado así, cuando la circunstancia por la cual estoy pasando me ha afectado mucho, yo entiendo que yo debí pasar por eso para ayudar a otra persona. Y no me pongo a decir, como en un tiempo lo dije, y siempre le decía a mi esposo, yo le decía, pero ¿por qué estoy pasando por esto? De millones de personas yo estoy pasando por esto. Pero de millones de personas, Dios me permitió pasar por eso, para que en X circunstancias yo pudiera hablarle a alguien. Y no en X circunstancias yo pudiera hundir a alguien. Porque con su boca usted puede bendecir, pero con su boca usted puede maldecir. Con su boca usted puede dar vida, pero con su boca usted también puede dar muerte. Porque si una persona viene a usted y le dice, ay, tú sabes que es que yo me siento sin fuerza, yo me siento deprimido, yo no sé ni para qué estoy en este mundo. Y usted viene y está también así, y le dice, de verdad, chica, o chico, yo no sé para qué estamos aquí, yo creo que Dios se olvidó de nosotros. Entonces usted se le está olvidando que usted es hijo de Dios, que usted es hija de Dios. Usted se le olvida el propósito por el cual Dios la creó, por el cual Dios lo trajo a una iglesia. Porque nosotros no estamos aquí por casualidad. Nosotros no estamos aquí porque Dios dijo, bueno, sí, Dulce, bueno, yo quiero que vayas a la iglesia y sí, te congregues y estés ahí como cualquiera. No, si usted se siente que usted está en la iglesia así como cualquiera, usted está perdiendo el tiempo. Usted debe estar en la iglesia con un propósito. El propósito principal obviamente es salvar almas. Y obviamente salvar almas pues conlleva todo lo que le estoy diciendo. Usted tiene que estar presto para dar una palabra, así usted se esté muriendo por lo que le está pasando. Porque Dios lo llamó con un propósito. ¿Sí? Quisiera que leyéramos el libro de Efesios, pero quisiera que alguien lo leyera. El libro de Efesios, el capítulo 1. Quiero que lo lea alguien, que todos escuchemos, que todos abramos nuestros oídos espirituales, escuchemos. Sí, Efesios 1, del 3 al 14. Se me perdió. Amén. ¿Sí? Efesios 1, Del 3 al 14. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo,
según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Amén. Dios bendiga a César. Amén. Gracias, hermano. Comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Con qué nos bendijo? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Estamos bendecidos en los lugares celestiales, ¿cierto? Esa bendición no es para que la perdamos, ¿cierto? Esa bendición no es para que usted compita a ver quién tiene más bendición. No, esa bendición es para que usted la comparta. Porque como hijo de Dios, solo usted la tiene. No todas las personas la tienen. Dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Somos sus hijos. ¿Usted cree que es hijo de Dios? Amén. ¿Sí cree que es hijo de Dios? Amén. Si usted cree que es hijo de Dios, usted tiene la autoridad, el poder para usar las bendiciones que Dios le ha dado. Amén. Si yo tengo la autoridad y el poder para usar las bendiciones que Dios me ha dado, yo no puedo derrumbarme ante cualquier circunstancia que el enemigo me quiera poner. De su actitud depende, de la actitud que usted tome, depende cómo el enemigo la va a ver ante la circunstancia que él le va a colocar. ¿Sí me expliqué? Amén. Si usted ante una circunstancia pequeña se derrumba, se echa a morir, pues el enemigo sabe que ante una circunstancia grande usted no se va a levantar. Usted se va a descarriar, usted no va a querer saber más nada de Dios,
porque usted le muestra al enemigo cuáles son sus debilidades, o qué cosas lo afectan y qué cosas no. Entonces, mi hermano, mi hermana, no perdamos la posición de hijo. No nos olvidemos que somos hijos de Dios. La palabra nos está diciendo que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Ni siquiera usted escogió a Dios. Dios lo escogió a usted. Dios me escogió a mí. Entonces, no puedo olvidar ante cualquier circunstancia por la que esté pasando a qué Dios yo le sirvo, a qué Dios usted le sirve. Vuelvo y le repito, no quiere decir que en diferentes circunstancias usted no se vaya a sentir impotente, no se vaya a sentir quizás decepcionada. Pero no olvide que usted es hija de Dios, que usted es hijo de Dios y que Dios le ha dado promesa. Ante las circunstancias por las que estamos pasando en este país, no olvide que usted es hijo de Dios. Yo le quiero contar algo. Yo estoy trabajando en Villa del Lago, en una casa, y cuando conocimos al Señor, el que me hizo la entrevista, cuando le dijimos que éramos cristianos, él dijo, sí, nosotros también somos cristianos, y bueno, y yo, ay, qué bueno, y yo, bueno, obviamente feliz porque iba a trabajar en un hogar cristiano. Entonces yo empecé a trabajar, y yo le decía a él, ay, yo no sé, pero yo no sé si son cristianos o no, yo le decía, porque es que no sé, como raro, le decía yo. Yo nunca había tenido la oportunidad de hablar con la esposa. Entonces, el lunes me tocó ir a trabajar, pues de tantas veces que he ido, el lunes me tocó ir a trabajar, y ellos estaban en la casa. Y a él le tocó salir, y a los hijos también, y me quedé con la esposa. Entonces terminé de hacer lo que iba a hacer y me senté a esperar a Joan. Y entonces él trajo una comida, y entonces se la dio a ella. Y ella la fue a guardar en la despensa, y entonces ella estaba guardando su comida y estaba orando. Y Señor, gracias, y Padre, bendice esto, Señor, multiplica, provee al que no tiene, y no sé qué. Luego cuando se sentó a hablar conmigo, ella me decía, tranquila, hija, que Dios no nos va a desamparar, Dios nos va a proveer, y no sé qué, bueno. Y cada cosa que hacía, ella oraba. Y cuando yo llegué a la casa, yo le dije a mi esposo, yo le dije, ya yo sé quién es la cristiana. Porque yo a él nunca lo escuché hablando de Dios, yo nunca lo escuché nada. Ni los hijos tampoco, ella sí. ¿Qué le quiero decir con esto? Que ella sabe cuál es su posición, que quizás su esposo no es cristiano, quizás sus hijos pues no son cristianos, pero ella sabe quién le provee. Ella sabe que Dios no va a abandonar su hogar, pero es porque ella sabe que ella es una hija de Dios y que, como dice la palabra, Dios da testimonio de ella. Como le dije, yo pensaba que no era cristiano, pero ella es distinta al esposo y a los dos hijos. Entonces, es bueno que la gente sepa, sin que usted le diga, yo soy hija de Dios, o yo soy hija de Dios, que usted es un hijo de Dios. Ante esta circunstancia, donde ahorita quizás hay escasez, donde la gente anda, no es que usted va a decir, bueno, no, Dios me va a proveer y ya, y se quedó en la casa. No. Usted tiene que apercibirse, así como la palabra de las 10 vírgenes. Ella no, bueno, sí, el Señor va a venir y bueno, aquí quedémonos. Que alguien nos traiga gasolina, gasoil, no sé, aceite. No, ya se apercibieron, dice la palabra de Dios, que llenaron su lamparita y su cuestión. No quiere decir, hermano, que usted se va a desesperar porque es que en su familiar ya no hay arroz. No quiere decir que usted se va a desesperar porque es que ya se acabó el pollo. Usted tiene que apercibirse, pero usted tiene que confiar que Dios es el que le va a proveer. Porque si la iglesia hoy por hoy está desesperada, angustiada porque se acabaron las cosas, imagínense cómo está el mundo. Y si la palabra de Dios dice que, la iglesia es como que lo que mantiene el mundo, y la iglesia se va a olvidar de que quien sustenta la iglesia es Dios, usted me dirá.
complicada la cosa. Entonces, mi hermano, no se lo olvide. Quiero que hoy no se le olvide cuál es su posición. Su posición no es... No lo voy a decir porque ya la hermana me dijo hoy. Su posición no es de ir a marchar. Sí lo voy a decir. Sí, dígame. Su posición no es de ir a quemar llantas, no sé cómo se dice aquí. Su posición no es de ir a tirar piedras. Su posición no es de ir a... Sí, vecino, sí, porque mire cómo está la situación. Duque no sirve. No. Su posición es de orar. Su posición es de clamar. Su posición como hijo de Dios es de interceder. Tome la posición de Esther. Vístase con la armadura de Dios y haga guerra por su país, haga guerra por su hogar, haga guerra por todas estas cosas que están pasando. Tome la posición de Pablo y Silas. Adore a Dios en medio de estas circunstancias donde a veces no hay nada. Adore a Dios. Porque ellos no se quedaron ahí. Esther no solo fue a donde el rey y ya, bueno, sí, ya me dijiste tu problema con él. No, el pueblo judío no fue destruido gracias a Esther. Obviamente gracias a Dios, pero ella intercedió. Pablo y Silas no se quedaron encerrados ahí. Si usted lee más adelante, ellos salieron victoriosos. Entonces, no se le olvide el propósito por el cual Dios lo llamó. No se le olvide que usted es un hijo de Dios, que usted debe alumbrar en medio de las tinieblas. Y no se le olvide que usted es bendecido para bendecir, no para guardar. ¿Sí? Amén. Bueno, eso era todo. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dijo Joan, esa es mi esposa, ¿verdad? Damos la honra y la gloria al Señor. Gracias a Dios por la palabra que trae a través de Dulce, que definitivamente nos pone a meditar y a pensar bastante, por lo menos personalmente. Y lo que les decía al principio, ¿no? Que no solamente es decir, voy a buscar a Dios y voy a ir al culto de vez en cuando, sino que es buscarlo de verdad, buscarlo de todo corazón. Quiero invitarles nuevamente, hay vigilia de 9 a 11 y a las 6 de la mañana estaremos orando en el Parque Boyacá. Vamos a orar para terminar. Quiero recordarles si hay algún muchacho de la clase de música que hoy no tenemos clase, ya lo habíamos anunciado. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar en oración. Amén. Gracias, hermana Luz. Gracias, señorita Dulce. Amor, lo despido en oración. Amor. Padre Celestial, en esta hora, Dios, infinitas gracias te damos, Dios amado, porque esa palabra, Padre Celestial, llegó a lo más profundo de nuestro corazón, Dios. Padre, y colocarla en práctica primeramente en nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios, porque hemos creído en un Dios vivo, Padre Celestial, en un Dios que suple, Dios amado, en un Dios en el cual hemos creído que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Espíritu de Dios. Padre, gracias te damos porque tú has sido bueno, porque has tenido misericordia para con nosotros, Dios amado. Padre Celestial, en medio de la circunstancia, en medio del dolor, en medio, Padre Celestial, de la escasez, sabemos que tenemos un Dios que todo lo ve, que todo lo suple, que todo lo da, y hemos tenido un Dios vivo, un Dios de misericordia, Espíritu de Dios. Gracias te damos porque cada día, Padre Celestial, nos postramos delante de tu presencia y estamos en un mismo sentir, en un mismo clamor, Padre Celestial, clamándote por esta tierra, Padre amado, clamando, Padre Celestial, que haya, Padre Celestial, una respuesta, Padre, que venga de ti primeramente, Espíritu de Dios.
Padre amado, sigue guiándonos, Espíritu Santo de Dios, que sigamos postrándonos delante de tu presencia, oh Dios amado, porque sabemos que como tú no hay nadie, Padre celestial. Padre, porque tú lo imposible lo haces posible, Espíritu de Dios. Muchísimas gracias por todo lo que ha pasado y por todo lo que pasará de hoy en adelante. Que si tu pueblo no se humilla delante de ti, Padre celestial, vamos a tener un sacudón, Espíritu de Dios. Es por eso que hoy, Señor, seguimos en la brecha orándote, pidiendo misericordia aún por personas que no creen en ti, Señor, aún por personas que te desprecian, Dios. Pero estamos aquí, poco de hijos que estamos, Dios. Estas personas, Dios, que saben que tú moriste en la cruz del Calvario, Espíritu de Dios. Aún iglesias clamando, Padre, en esta hora, Dios. Padre celestial, te pedimos, Dios, que seas tú obrando, Espíritu de Dios. Que seas tú haciendo, Padre celestial, ese milagro, Dios, que necesitamos. Porque sin ti no somos nada, Espíritu Santo. Que siga vivando ese espíritu que tenemos, Padre celestial. Que si está dormido, Padre celestial, despiértalo en esta hora, Espíritu de Dios. Que no nos dé pereza, Señor, levantarnos, Padre celestial, para madrugar a buscarte, Señor, a pedirte, a suplicarte misericordia por este pueblo, por Colombia, por Venezuela, Padre, por cada país, Señor, que esté pasando por la misma circunstancia que nosotros, Dios amado. Te pedimos, Señor, que sanes nuestro corazón, que sanes este pueblo, Padre, y que cese cada violencia, Dios, en cada país, Espíritu de Dios. Que tu presencia siga estando en cada lugar, en cada rincón, Padre celestial. Padre amado, te pedimos misericordia en esta hora. Es en el nombre poderoso de Jesús que sabemos, Dios, que tú estás ahí, mandando tu ángeles, amado Rey, tus ángeles rodeando, Padre, todo lugar, Padre Santo, todo pueblo, todo corregimiento, Padre celestial, toda ciudad, todo el valle de Cauca, Espíritu de Dios. Sabemos que tu presencia está ahí, que tus soldados están ahí, Padre celestial. Padre, guarda, Señor. Padre, guarda, Espíritu de Dios. No más guerra, Padre Santo. Tócales el corazón a cada joven que quiere destruir, a cada policía, a cada grupo de desmanes, Espíritu de Dios. Tócale, Señor, su corazón, amado Rey. Y también se postren delante de tu presencia. Solo tú lo puedes hacer, Espíritu de Dios. Que esta marcha es una marcha en paz, amado Rey. Padre celestial, sánanos, Señor. Es en el nombre poderoso de Jesús. Es en el nombre poderoso de Jesús. Es en el nombre poderoso de Jesús. Derrama tu sangre poderosa. Derrama tu sangre poderosa, amado Rey. Aleluya, santo, 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 santo. Santo eres tú, oh Dios amado. Oh Espíritu de Dios. Padre celestial, te pido que sigas con nosotros y que nos lleves con bien hacia nuestros hogares. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dígalo conmigo, termina adelante al Señor.
circunstancias, primero fue Dios. Entonces, antes de las circunstancias, yo alabo a Dios. En medio de las circunstancias, yo alabo a Dios. Y después de las circunstancias, sigo alabando y glorificando el nombre de Dios. Pase lo que pase.